Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La primera sala de la Corte determinó que los castigos corporales no implican en automático la pérdida de la patria potestad. Es discriminatorio imponer como requisito para obtener un empleo en una institución de salud superar exámenes de VIH-Sida, determinó la segunda sala de la Corte. El mecanismo de respuesta rápida del TEMEC garantiza derechos de libertad sindical y negociación colectiva en México. Entre las sentencias emblemáticas de la Suprema Corte destaca una de la primera sala sobre la prohibición de castigos corporales y perspectiva de infancia. El asunto se relaciona con la solicitud realizada por el padre de un infante en Salamanca, Guanajuato, reclamando el cambio de custodia debido a que la madre infligía castigos corporales al menor. El asunto llegó a la primera sala, misma que determinó conceder el amparo al progenitor, reconociendo que el castigo infligido al niño encuadraba en castigos corporales, pero aclaró que ello no implicaba en automático la pérdida de la guarda y custodia, pues en cada caso debe analizarse qué es lo más conveniente al niño. Además, determinó que no se le dio intervención en el procedimiento al infante afectado, por lo que se violó su derecho a ser escuchado y a emitir su opinión. Por estas razones, se revocó la sentencia impugnada para que la sala emitiera una nueva considerando el castigo corporal, decidiera sobre la guarda y custodia, tomando en cuenta el interés superior de la infancia y su opinión, determinara el régimen de convivencia y la pensión alimentaria y se comunicara la resolución al niño de manera clara. En el caso de la segunda sala destaca una sentencia que protegió los derechos a la salud, a la seguridad social y al trabajo, además de que evitó que prevaleciera un acto de discriminación en contra de un médico con VIH a quien un instituto de salud pública le negó el empleo. En la resolución, la segunda sala determinó que fue discriminatorio que la institución de salud hubiera establecido como requisito para la contratación del personal médico la aplicación de exámenes de VIH-Sida, ya que se negaría el empleo a la persona solo por su condición de salud. Precisó que la práctica de dichos exámenes no es necesaria para proteger la salud de otras personas, pues los solicitantes, al no formar parte del personal médico, no implican un riesgo para trabajadores ni pacientes. Por otra parte, se determinó que las instituciones de salud sí pueden aplicar pruebas de VIH-Sida siempre que se cumpla con lo dispuesto en la norma oficial en la materia, que se apliquen después de la contratación del profesional de la salud, que no den lugar al despido del trabajador, deben aplicarse en las áreas en donde exista un riesgo razonable de contagio al personal o a los pacientes y los resultados deben regirse por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad. La dependencia en el envejecimiento es uno de los grandes problemas nacionales, pues no es justa ni sostenible, es inesperada y representa un gasto familiar, social y económico sin recuperación a futuro, además de que los cuidados de adultos mayores recaen principalmente sobre las mujeres, señaló el profesor Roberto Hamchandé. Al participar en un seminario organizado por la Corte, indicó que los próximos gobiernos deben crear políticas públicas para impulsar la autonomía de este sector de la población en lugar de programas asistencialistas. Actualmente existe en México cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 14% de la población total, de las cuales el 70% trabaja en la informalidad, lo que implica que carecen de prestaciones y seguridad social. Ver ciertas cuestiones que están pasando con la nueva longevidad que se viene, cómo va a ser para que sea una buena longevidad. Y otra cosa que nos está pasando y que nos puede afectar mucho son los cambios tecnológicos, todo lo que se nos viene con la inteligencia artificial y la robótica, que va a alterar los sistemas de producción y los sistemas de trabajo. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste el juicio de amparo. Un recurso idóneo y efectivo para la defensa y restitución de los derechos humanos que han sido vulnerados por autoridades. Existen dos tipos de amparo:
indirecto, que procede contra normas, actos u omisiones de las autoridades y se tramita ante juzgados de distrito, y directo, contra resoluciones que pongan fin a un juicio una vez agotados los recursos ordinarios y se tramita ante tribunales colegiados de circuito. Destaca que este mecanismo de control ha contribuido a la protección y desarrollo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad. Y como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó qué es la cosa juzgada. Se refiere a que cuando un juicio ha concluido en todas sus instancias, ya no es posible volverse a discutir ni modificarse lo resuelto dentro del mismo proceso. La cosa juzgada se configura solo cuando una resolución o sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios de defensa que establece la Constitución. La jueza María Guadalupe Moreno Figueroa aseguró que el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC tiene como propósito detener aquellos conflictos en donde hay una denegación de derechos en materia de libertad sindical y negociación colectiva, con el fin de que las inversiones fluyan en un sistema equilibrado. El mecanismo se activa a través de denuncia anónima o vía electrónica, mismo que solo aplica en aquellas instalaciones cubiertas, es decir, que tienen relación con Estados Unidos o Canadá. Instalaciones cubiertas, que no quiere decir que es cualquier centro de trabajo. Deben ser centros de trabajo que tienen relación con un sector prioritario, que son empresas que tienen una relación o llevan a cabo inversiones o exportan hacia otro estado, hacia otra parte. En los conversatorios sobre la justicia laboral que realiza la Escuela Judicial, indicó que en caso de que México rechace realizar una investigación por la posible violación a los mencionados derechos, o bien se incumpla con el plan de reparación, el país que denuncia puede solicitar la creación de un panel, mismo que se encargaría de solucionar la controversia. Con este panel lo que se procura es que se revise que en realidad se cumplan con esos derechos, como es libertad sindical y negociación colectiva. Esto con la finalidad de que pueda haber una correcta relación entre los factores de la producción y que sin duda se van a ver reflejados en las formas en que se llevará a cabo la inversión y en una igualdad de trato, que es lo que tiene de fondo, lo que implicaría el plan o el tratado de libre comercio. En otra información, el Pleno Regional en Materia Civil de la región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determinó que si el juzgador considera fundado el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz y determina cancelar la pensión alimenticia provisional, las niñas, niños y adolescentes pueden quedar en situación de vulnerabilidad, por lo que deberá analizar cómo satisfacer ese derecho a los infantes. Pues de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños, no es posible que los infantes que reclaman el pago de alimentos se queden sin que este derecho se haga efectivo mientras se determina a los posibles obligados, por lo que se debe buscar que subsidiariamente se otorguen los alimentos durante la tramitación del juicio. En este caso, se deberá solicitar otorgar los alimentos a los abuelos o, en caso de ausencia, a los familiares que estén obligados por ley, y en caso extremo a las instituciones competentes para que otorguen los alimentos a los infantes que lo solicitan. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, Banco Nacional de Datos Forenses busca solucionar crisis de desaparecidos en México. Ahora vamos hasta la Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial Capitalino, donde se llevó a cabo un conversatorio sobre el Banco Nacional de Datos Forenses. Mi compañera Lorena Sánchez Cabrera tiene el reporte. Adelante, Lorena, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Laura Nidia, auditorio de corte informativo. En efecto, como lo mencionas, en este conversatorio sobre el Banco Nacional de Datos Forenses se habló sobre la crisis que vive México en materia de identificación de personas con más de 52,000 cuerpos sin identificar. Se habló también de las más de 111,000 personas desaparecidas. Lamentaron que estas cifras son mayores incluso que en países donde se registran conflictos armados. Y en este marco también se refirieron a la reciente renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cual dijeron agrava más esta crisis. Vamos a escucharlos. Ella es justamente quien se va a ocupar de buscar alternativas para poder identificar y es quien señala que sería la genética una manera de hacer búsquedas masivas. La realidad es que esto se ha vuelto muy complicado porque para realizar estas búsquedas, además de estos elementos de carácter técnico, se requiere también voluntad política y esta voluntad política hace que las cosas se vuelvan complejas. La mejor tecnología no va a tener ningún sentido ni va a servir para nada si no hay oportunidad de tener los recursos para que estas puedan funcionar. Laura, comentarte que en la mesa se puso énfasis en que la identificación forense es una tarea multidisciplinaria, pues requiere de diversas especialidades como la antropología, dactiloscopía y odontología, entre otras. Y por ello es fundamental que se destinen los recursos necesarios para que puedan operar correctamente los laboratorios e institutos destinados a la identificación de personas de tal manera que puedan brindar certeza, justicia y acercar a la verdad a las miles de familias que están en búsqueda de sus personas desaparecidas en México. Es el reporte que tenemos aquí desde Ciudad Judicial, en la capital del país. Muchas gracias, Lorena, por tus reportes y, por supuesto, los detalles de la información en el noticiario nocturno. En otro tema, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito determinó que la libertad de expresión no conlleva permitir a las autoridades ataques a la dignidad y al honor a través de escarnio y el desprestigio público, pues se constituyen en actos de infamia que están prohibidos por el artículo 22 constitucional. Precisó que no se desconoce que los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como el 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, protegen el derecho de ciudadanos y autoridades a manifestar y difundir sus ideas, lo que no implica que puedan llegar al extremo de que estén autorizadas a expresar públicamente cualquier palabra que vulnere la dignidad humana, ya que si bien pueden afirmar cualquier hecho o expresar cualquier pensamiento, este ejercicio no tiene el alcance de involucrarse en la vida privada de las personas o revelar un defecto personal, pues ello implica un agravio y de denostación o un acto de discriminación que obliga a las autoridades a utilizar los cauces legales para denunciarlo, ya que están obligadas a proteger la dignidad humana. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral llevó a cabo el curso virtual Acciones Afirmativas para Grupos en Situación de Vulnerabilidad, como parte del programa de capacitación para el personal jurisdiccional y de los organismos públicos locales electorales. Se analizaron acciones afirmativas implementadas en varios estados para evaluar su aplicación en los distintos ámbitos de competencia. Además, se brindaron diversas herramientas para perfeccionar la labor jurisdiccional que permitan el pleno acceso a la justicia electoral. Pues sobre todo para platicar, insisto, sobre un tema de muchísima actualidad y que sin lugar a dudas va a tener una presencia muy significativa de frente a los procesos electorales federal y locales que se van a iniciar próximamente. Jueces de primera instancia civil de Sonora impartieron el curso sobre convenios en la materia, como parte de la capacitación a especialistas y facilitadores del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de Michoacán informó que de 2015 a la fecha, el Tribunal Electrónico ha brindado servicio a más de 15,000 usuarios, ha emitido más de 106,000 notificaciones y se han consultado más de 28,000 asuntos en línea. El Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México certificó a 251 servidores públicos del sistema estatal DIF en medios alternos de solución de conflictos y mediación especializada en perspectiva de infancia. Entró en vigor el sistema de juicios y apelaciones en línea en materia civil, mercantil y familiar que atenderán los 145 juzgados del Poder Judicial de Jalisco,
con el que se pretende ahorrar tiempo, reducir los trámites burocráticos y brindar certeza a los justiciables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y permítame comentarle que hace unos momentos, a través de redes sociales de la Suprema Corte, se dio a conocer que la primera sala de la Corte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.